Jesucristo, roca eterna. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7 nos dice la palabra de Dios así: Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Amén. Los capítulos 15 al 18 representan una sección fundamental del Código Deuteronómico, donde las leyes dejan de ser simples reglas frías y se transforman en una guía ética y social para construir una nación justa. Esta reflexión se centra en los principios espirituales y éticos que emanan de estos textos, donde la fe no es una idea abstracta, sino una serie de acciones concretas hacia los demás y hacia la autoridad. El texto pasa de los rituales religiosos a la organización de la vida comunitaria. Lo que une a estos capítulos es la búsqueda de un equilibrio entre la devoción a Dios y la responsabilidad hacia el prójimo. Amén. Deuteronomio capítulo 15, la generosidad como sistema económico, versículos del 1 al 6. Aquí se introduce una visión revolucionaria de la economía basada en la compasión. No se trata solo de no robar, sino de cómo gestionar las deudas y la servidumbre. El enfoque principal es la prevención de la pobreza extrema, estableciendo que la bendición divina debe fluir a través de la mano abierta hacia el necesitado. Del versículo 7 al 23 vemos que la verdadera adoración en el pensamiento deuteronómico no se limita al altar, se manifiesta en la mesa y en el bolsillo. La exigencia de no endurecer el corazón ni cerrar la mano, como nos dice Deuteronomio 15:7, revela que el egoísmo es, en última instancia, una enfermedad espiritual. La reflexión aquí es profunda. La prosperidad no es un fin en sí mismo, sino un recurso para eliminar la carencia en la comunidad, bajo la promesa de que la generosidad es la llave que abre la bendición sobre toda buena obra. Dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 10, si falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Amén. Deuteronomio capítulo 16. El calendario de la gratitud. Versículos del 1 al 17. Este segmento organiza el tiempo de la nación en torno a tres grandes festividades. Primera, la Pascua y los panes sin levadura. Versículos del 1 al 8. Conmemora la salida de Egipto. Segunda, la fiesta de las semanas, Pentecostés, versículos del 9 al 12, presentan una ofrenda voluntaria a Dios. Y tercera, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, versículos del 13 al 15. Esta es una celebración de regocijo total por la abundancia de la cosecha y el trabajo. Amén. Más que simples ceremonias, estas fiestas funcionan como un recordatorio de la identidad nacional, de dónde vinieron la liberación y quién les provee la cosecha. Es la estructura que mantiene unida a la comunidad a través de la memoria colectiva. Administración de la justicia, versículos del 18 al 21. No se trata solo de aplicar leyes, sino de evitar la perversión del juicio mediante el soborno, porque este ciega los ojos de los sabios, dice el versículo 19. Amén. La estructura judicial no es solo un sistema administrativo, es un mandato moral. Cuando el texto ordena en el versículo 20, la justicia seguirás, esta doble repetición del término enfatiza que el fin no justifica los medios. El proceso debe ser tan íntegro como el resultado. La santidad del pueblo depende de la transparencia de sus jueces. Amén. Deuteronomio capítulo 17.
Este capítulo es crucial para entender la política bíblica. Se divide en dos grandes áreas. Primera, la integridad judicial. Establece qué hacer cuando un caso es demasiado difícil para los jueces locales. Versículo 8. Se crea una especie de Corte Suprema en el santuario central para evitar sentencias injustas. Y segunda, el estatuto real. Es de los pocos lugares en el Pentateuco donde se habla de tener un rey. Pero ojo, no es un rey absoluto como el de Egipto. Se le prohíben tres cosas que suelen corromper al poder. Número 1, acumular muchos caballos, poder militar, versículo 16. Número 2, muchas mujeres, alianzas políticas carnales. Y número 3, mucho oro, riquezas personal, versículo 17. El contraste entre el rey terrenal y la soberanía divina es una advertencia contra la autocracia, lo que sugiere que la verdadera seguridad reside en su fidelidad a la palabra. La reflexión se dirige a la humanidad del liderazgo. El gobernante debe ser, ante todo, un estudiante de la ley para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Versículos 19 y 20. Deuteronomio capítulo 18. El sostén del culto y el verdadero profeta. Versículos del 1 al 8. Aquí el enfoque cambia hacia los que sirven a Dios y cómo se comunica Dios con el pueblo. Derecho de los levitas. Como la tribu de Leví no tiene tierras propias, este capítulo garantiza su sustento. Se define que porciones de los sacrificios les corresponden, asegurando que quienes sirven en el templo no mueran de hambre. Amonestación contra costumbres paganas, versículos del 9 al 14. Existe una tensión constante entre el deseo humano de controlar el futuro y la confianza en la providencia. Mientras las naciones buscan respuestas en la adivinación y los agoreros, práctica descrita como abominación del Señor en el versículo 12, el creyente es llamado a esperar pacientemente las promesas de Dios. La fe bíblica rechaza la manipulación de lo sagrado a través de rituales ocultos y propone en su lugar escuchar la voz divina que se revela en la historia y en la palabra profética. La promesa del profeta. En lugar de buscar respuestas en la magia, Dios promete levantar un profeta como Moisés. En los versículos del 15 a 22 se establecen el estándar para distinguir a un profeta verdadero de uno falso. Si lo que dice en nombre de Dios no sucede, es un impostor y tal morirá. Versículo 20. Alabado sea el Señor. La conclusión fundamental de estos capítulos es que la santidad no es un concepto místico, sino una ética práctica. Se resume en tres pilares. Primero, justicia social. La fe válida en la cancelación de deuda y el cuidado del pobre, capítulo 15. Segundo, identidad comunitaria. El pueblo se mantiene unido mediante la gratitud y el recuerdo de su liberación en las fiestas, capítulo 16. Tercero, integridad institucional. El poder, jueces, reyes, sacerdotes y profetas deben estar siempre sometidos a la autoridad de la palabra para evitar la corrupción y el autoritarismo, capítulo 17 y 18. En definitiva, una nación solo es libre cuando sus leyes protegen al débil y sus líderes caminan en humildad ante Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, enséñanos a tener una mano abierta para el necesitado y un corazón humilde ante tu palabra. Que nuestra justicia no sea solo una norma, sino un reflejo de tu amor, y que aprendamos a confiar más en tu providencia que en nuestras propias fuerzas o ambiciones. Que el Espíritu Santo nos guíe a construir comunidades donde reine la equidad y donde nuestra mayor libertad sea servirte con integridad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a ti, Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.